Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM en tu buscador digital. Nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Nisa Todaro te vamos a estar acompañando en los próximos 60 minutos. A nuestro lado se encuentran las expertas, las panelistas del programa, María García Marichal y Beatriz Marenco. Recuerda que mañana sábado nos puedes volver a escuchar, si estás en Montevideo, a las 18 horas. Pero si estás en Soriano, te esperamos a las 20 horas por Difusora Soriano 1210 AM. Pero si estás en alguna otra parte del país o del mundo, recuerda que Esto es Arte, lo puedes hallar en YouTube. En la cabina de control y soporte técnico nos asiste Esther Ferreira y en la postproducción la profesora Natalia González. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Esto es Arte está auspiciado por visitas y paseos culturales Bintancourt Kurimsky, que hacen recorridos guiados dentro de la ciudad de Montevideo, especiales para turistas y residenciales de la tercera edad. Te puedes comunicar al 097-115-979 y ver las demás opciones que tienen para el resto del país. Comenzamos el programa de hoy con la agenda cultural de Esto es Arte y como ustedes ya saben, les vamos a estar informando por aquí sobre algunas de las actividades artísticas que se están desarrollando o que se van a estar estrenando en estos días y que seguro vos no te puedes perder. Por lo tanto, Nisa, contanos qué es lo que tienes allí en la agenda. Y mientras tanto, les voy diciendo que primero un gran saludo para todas las personas que viven en Soriano, que nos van a estar escuchando el sábado a las 20 horas y que ingresan así a la familia de nuestro programa. Nuestra página web es audiouruguay.bibli.com y aquellos que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Y tampoco olvides de seguirnos por las redes sociales y regalarnos un me gusta y compartirlo con tus amigos. Los invitados de hoy son los siguientes. En el diván nos va a visitar la escritora y docente Sandra del Río, una autora muy, pero muy divertida y muy inteligente. En Voces de Nuestro Tiempo estarán Paula Enoder, Graciela Mila y Aide Núñez, a quienes desde ya le agradecemos su particular forma de sentir el mundo, porque yo creo que el poder de la inspiración y de la imaginación es lo que hace infinito a cualquier artista. Ahora sí, Nisa, te cedo el micrófono y nos vas a estar informando sobre todas las actividades que tienes allí presentes y que además tú investigas y estás siempre donde hay un evento, ahí está Nisa Todaro. Con ustedes, la gran Nisa Todaro. Empiezo con los anuncios, Daniel, entonces. Y les cuento que el pasado 8 de diciembre, el Ateneo de Montevideo estuvo nuevamente de fiesta. Se estrenó el documental llamado Juana, sobre la vida de Juana de Ibarburú. Es una realización de una productora de Cerro Largo, relacionada al Canal 4 de dicho departamento. Estuvieron presentes autoridades de Cerro Largo. Néstor Araujo es el que está al frente de la productora. Después de este estreno realizado el día de ayer, se emitirá por otras plataformas digitales y por Canal 5. Un documental realmente fantástico que disfrutamos muchísimo. Se exhibió además el cuadro institucional donde figuran las personalidades fundacionales más importantes de la directiva de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, entre ellos Juana de Ibarburú. Ahora les traje un concurso literario de la Intendencia de Rocha. Pueden participar autores uruguayos y extranjeros, pero con documento uruguayo. La temática es libre, pero debe incorporarse dentro de la categoría cuentos y novelas. Las obras deben ser inéditas, originales y en español.
La extensión del texto es libre y el plazo para la recepción de los trabajos vence el 15 de diciembre. Pero por más información deberá ingresar en la página del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora tengo una propuesta. Visitas y Paseos Culturales Vitancourt Kurinsky también ofrece paseos dentro de la ciudad de Montevideo. El minibús es con capacidad para 15 personas, una opción especial para residenciales de la tercera edad y también cualquier otra oportunidad con fines recreativos. Cada unidad cuenta con todas las comodidades, con cobertura de seguros Sura y con todos los permisos que exige el Ministerio de Turismo y Transporte. También con la coordinación de una persona capacitada para las visitas en su recorrido por la ciudad de Montevideo. Vitancourt Kurinsky también continúa sus viajes por el litoral del país. Pero si tú deseas proponer otro recorrido, Vitancourt Kurinsky te lo organiza, porque Vitancourt Kurinsky lo hace posible. Comunícate al 097-115-979. Repito el número, 097-115-979. Bueno, Daniel, hasta aquí voy con los anuncios que teníamos para el día de hoy. Si recién nos estás sintonizando, te cuento que estás escuchando Esto es Arte. Y estás en la 88.7 FM Radio Ciudadela, si es que estás en Montevideo, pero si estás en Soriano, nos estás escuchando por Difusora Soriano 1210 AM. A continuación presentamos El Diván, espacio donde cada invitado nos cuenta sobre su obra sin interrupciones, sin intervalos, en la continuidad de lo que nos quiera decir. En esta oportunidad, quien nos visita es la escritora Sandra del Río, creadora de un personaje sin igual, así como su autora. Sandra del Río es una persona que tiene un gran conocimiento y posee ese requisito fundamental para ser un artista. Ella tiene una sensibilidad única que le permite ser tan receptiva a los sucesos como debe ser una gran estrella. Y Sandra del Río cumple con todas estas cualidades. Pero ustedes la van a conocer ahora. Sandra del Río en El Diván de Esto es Arte. Hola, mi nombre es Sandra del Río. Ese es mi nombre, pero podría haber sido otro. Podrían haber elegido otro nombre para denominarme. Pero soy Sandra del Río. También tengo un alter ego. Soy M. Fletcher, la única detective pop. Elegí ese nombre cuando estaba comenzando más bien, una investigación sobre un cuadro desaparecido de un pintor famoso. Una pintura de la que creo, no es de público conocimiento que desapareció, pero yo sí comencé a investigar esa desaparición y para divertirme de algún modo creé este personaje que soy yo, M. Fletcher, la única detective pop, con una estética muy setentosa, poco discreta para ser detective y con un tono muy disparatado. Esa soy yo, o esas son mis dos yo, quizás, o dos de mis yos. Sí. Soy escritora, entre otras cosas. Soy docente, licenciada en comunicación. Y comencé a escribir pegando fideos de letritas en hojas de garbanzo cuando era muy pequeña y vivía en una chacra en la ciudad de Las Piedras y nos quedábamos mucho tiempo solas con mi mamá mientras mi papá iba a trabajar y ella me enseñó el abecedario siendo muy pequeña
con 2 años y medio. Y bueno, quizás esos fueron mis primeros pasos en las letras, ¿no? Pero luego, por supuesto, seguí mis pasos en la escuela. En el primer año de escuela tuve hepatitis, estuve 3 meses y medio en cama. Y allí una amiga todos los días me acercaba los deberes y me los devolvía hechos. Yo se los entregaba hechos y los llevaba de nuevo a la escuela para que la maestra los recibiera. Pero en ese entonces aprendí a leer muy bien porque todas las personas que venían a visitarme traían un librito de cuentos para regalarme. Y llegué a tener muchísimos. Y me entusiasmé mucho con la lectura. Luego, en mi adolescencia, tuve una etapa muy fermental y en la que escribí muchísimo, muchísimo. En una máquina de escribir de una de mis tías. Me la prestó y se la devolví hace no mucho tiempo. Entonces, mi camino siguió por los estudios, por trabajos. Y un buen día empecé a investigar. Me integré a la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Las Piedras y comencé a investigar sobre un monumento histórico nacional, que es el Molino de Bosch. Mi familia materna había vivido toda su vida vive cerca del molino, una cuadra. Y comencé a investigar porque se contaba como leyenda que una de las pequeñas hijas del molinero había sido atrapada por las aspas y había fallecido. Que de ahí en más el dueño del molino, don Joaquín Bosch, habría hecho cortar las aspas y las habría incendiado. Y que de ahí entonces el molino dejó de funcionar, era un molino harinero, y que el fantasma de la niña rondaría el molino. Eso se contaba como leyenda, que hay personas que daban testimonio de que habrían visto a la niña merodeando la zona. Así que decidí realizar una investigación histórica porque no la había, y eso se convirtió en mi primer libro publicado, junto con una novelita para niños que también trata sobre ese molino, sobre una niña que busca la verdad sobre ese molino. Luego, en 2014, estos 2 libros fueron en 2011, en 2014 publiqué 2 libros más, uno para todo público y otro para niños. La huella inventada, que es una serie de cuentos que comparten un lugar y por eso se leen como una novela también, porque todos los cuentos tienen personajes que se repiten en uno y en otro. Entonces comparten el espacio y el tiempo, por supuesto. Por eso es que se leen como una novela. Tiene un tono un poco absurdo este libro, y también manejó un poco el disparate. Me divertí mucho escribiéndolo. La frutilla de tío Pedro es el libro para niños. Tiene 3 cuentos ilustrados por mí y por mi sobrino cuando tenía 3 años. Luego, en 2017, publiqué mi primera novela, Alaya Winfield y el Sendero Infinito de Bambú, inspirado en el Sendero de Cañas de la Quinta Capurro. Es una novela juvenil, fantástica, pero que también aborda lo histórico y que tiene una estética muy vintage. En 2019 publiqué la segunda parte de esto, que es una saga, que se llama Alaya Winfield, Sangre de Dragón. Y en ambas realicé un material audiovisual que es un book trailer y que se puede encontrar en YouTube, en las redes y demás. Esto fue toda la prepandemia y en la pospandemia recientemente, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, presenté
mi nuevo libro que se llama Artificial Efímero. Tiene 2 tapas, por tanto 2 títulos. Es un libro de cuentos que he escrito a lo largo de toda mi vida literaria y que noté que tenían 2 perfiles bastante diferenciados y por tanto resolví que se iban a abrir de un lado y del otro y por eso tiene 2 tapas. Este es mi último libro y por esto también un poco un resumen de mi vida quizás. Una síntesis muy personal, una lectura que puedo hacer yo de eso. Pero hay más material que aún está sin publicar y que espero prontamente hacerlo. Quien se quiera contactar conmigo, estoy en redes sociales, en Instagram como Sandra del Río Escritora, en Facebook como Sandra del Río y también hay una página de Facebook para cada uno de mis libros. Así que si alguien quiere encontrar material, buscar más noticias sobre los libros y demás, puede hacerlo en las redes sociales. Me encantó contarles esto y espero para quien quiera que se mantenga en contacto. Gracias. Estás sintonizando FM 88.7 Radio Ciudadela y en diferido por Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Es así que llegamos a vos desde Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Y ahora te estamos presentando Escritores en otras tierras. Tomamos contacto con el viejo continente para conversar con Daniela Oropesa, una venezolana en Europa. De inmediato, Nisa va a hacer la entrevista de cada semana y mientras esperamos la comunicación, ya Esther nos está indicando que está todo en orden, así que en segundos estamos en línea con Daniela Oropesa, a quien desde ya le doy la bienvenida aquí a Esto es Arte. Y Nisa, adelante con la entrevista. Bueno, gracias Daniel por esta presentación que le hiciste a nuestra invitada. Y ya estamos aquí con Daniela, que es venezolana, y nos va a contar en qué lugar del mundo se encuentra. Hola, buenas noches. Saludo a la audiencia. Como lo dijo Nisa, yo soy venezolana, pero ya hace aproximadamente 13 años que vivo en París, en este magnífico país. Desconocido, un título que habla por sí solo y que nos lleva a imaginarnos más o menos de qué va la historia. Cuéntanos, Daniela, un poquito sobre ese desconocido que llegó a la vida de Elsa, la protagonista. Pues sí, te cuento que este desconocido llegó a la vida de Elsa exactamente en la flor de la juventud de esta mujer. Y ella en ese momento, primero no pensó, bueno, sí, en cierta manera pensó, este es el amor de mi vida, pero en realidad estaba lejos de imaginarse que realmente iba a vivir una larga y hermosa historia de amor con esta persona y mucho menos pensó que en el momento más trágico de su vida iba a terminar descubriendo que esta persona era un completo desconocido. Y luego les explicaré por qué. O más bien, no les explicaré. Los invito a leer la historia para que lo descubran. Al terminar de leer esta corta novela, me dio la sensación de estar leyendo un guión cinematográfico. ¿En qué te basaste para crearla? La historia contada en desconocido es una combinación entre la realidad y la fantasía. Yo traté de combinar algunos aspectos de mi vida con algunos aspectos enigmáticos para hacer de esta historia algo más interesante. Muchos son los personajes que rodean a Elsa, por cierto, muy bien logrado. Además de Carlos, su gran amor, ¿qué otros personajes marcaron un hito en tu obra? Pues sí, habiendo plasmado en este libro una parte de mi vida, me di el lujo de
incluir dentro de los personajes que rodean a Elsa algunas personas que significaron algo muy importante en mi vida, como fueron mi madre, mi abuela, mis abuelas y algunos de mis tíos. Me complace mucho saber que algunos de mis lectores se sienten identificados con estos personajes. Detrás de ese abnegado y maravilloso esposo que es Carlos, ¿lo definirías como un ser macabro que no se detuvo ni un solo instante a pensar en sus hijos y continuó con su mentira hasta el final, sabiendo cuáles serían las consecuencias futuras? Para fines de la novela yo le doy ese toque un poco macabro, pero en la profundidad de ese relato tú puedes apreciar que a veces nuestros actos escapan de nuestras posibilidades, a veces sin querer hacerle daño a las personas que más queremos, terminándolas dañando sin ninguna intención. A veces nos vemos inmiscuidos en problemas, en situaciones, incluso en contra de nuestra voluntad, y cuando queremos salir de ellas es demasiado tarde y muchas veces ni siquiera conseguimos la manera de hacerlo. Perfecto, Daniela. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de plasmar esta historia en un libro? ¿La realizaste con algún propósito en especial? ¿Quieres dejar algún mensaje? Cuéntanos un poquito. Para mí, escribir desconocido, además de tener un valor emocional, como te lo dije cuando hablé de que incluí personajes reales y estrechamente relacionados con mi persona y que jugaron un papel muy emotivo en mi vida, también a través de esta obra quiero transmitir, sí, obviamente un mensaje. Y es un mensaje desde mi posición actual, desde mi posición de emigrante. En alguna parte de mi libro yo hablo de cómo muchas veces sacrificamos tanto, sacrificamos mucho por tener una identidad que nos permita recrear una nueva vida en un país extranjero con toda la legalidad del caso, sin sentir sin coartar nuestras posibilidades en ese nuevo país donde nos queremos instalar. En alguna manera, en algún momento hablo de todas las personas que pierden incluso la vida tratando de cruzar una frontera y tratando de escapar muchas veces de su propio país. Una novela corta, donde Daniela Oropesa nos presenta una historia fantástica, de película, bien contada, y nos deja con ganas de saber más sobre los personajes y sus vivencias. La mentira y la muerte acompañan a este libro cargado de dolor, pero también de felicidad. Refleja la entereza de una mujer que se valió de pocas, aunque muchas armas, para salir adelante. Un ejemplo de vida, a pesar de haber vivido con un desconocido. Y como dice la autora, la vida es una montaña rusa de altos y bajos. Cierra los ojos sin titubear, para que esos momentos difíciles pasen lo más rápido posible, y abre tus brazos cada vez que te sientas capaz de disfrutar de la alegría del éxito. Quien aún no ha leído Desconocido de Daniela Oropesa, se la recomiendo porque ya está disponible en Amazon. Gracias, Daniela. Fue realmente un grato placer que hayas participado de este segmento del programa que titulamos Escritores en otras tierras. Gracias por esta entrevista. Me despido, Nisa, Daniel, muchísimas gracias. Y a la bella audiencia, que tengan buenas noches.
Con la música de fondo de Alejandro Celiberti es que vamos a entrar al segmento Autores en Ciudadela, espacio auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vintakur Kunivsky, la mejor manera de conocer el Uruguay. Para enterarse sobre todas las posibilidades hay que comunicarse al 097-115-979. En Autores en Ciudadela hoy vamos a reencontrarnos con un gran escritor, como fue Bram Stoker. Un novelista que pasó a la historia por su obra Drácula, una publicación de 1897, aunque toda su publicación, toda su producción, mejor dicho, fue importante, pero no fue reconocido en su tiempo. Pero bueno, para conocer más sobre Bram Stoker es que recibimos aquí en el estudio a María García Marichal, porque ella lo sabe todo, sobre todo los clásicos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Un abrazo, Daniel. Un abrazo grande, Nisa. Soy María García Marichal en este segmento Autores en Ciudadela. Hoy voy a hablar brevemente de un escritor cuya obra más conocida ha sido llevada a la pantalla grande, a la literatura juvenil, a diferentes formas de expresión, porque es un clásico. Estoy hablando de Drácula, la novela de Bram Stoker. Bram Stoker se llamaba en realidad Abraham Stoker. Fue un escritor y novelista irlandés que nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, Dublín, en Irlanda, y falleció el 20 de abril de 1912 en St. George's Square, Londres, en el Reino Unido. Bram, como lo llamaban, era hijo de un funcionario público y hasta los 7 años no pudo caminar porque lo afectó una grave parálisis. Recuperado, aunque ustedes no lo puedan creer, fue un muy buen atleta, futbolista en la Universidad de Dublín, y fue además un excelente matemático y presidente de la Sociedad de Filosofía. Hemos visto otros escritores que también se han destacado como matemáticos y filósofos, ¿verdad? En este caso, Bram Stoker fue realmente destacado. Durante 10 años, entre 1867 y 1877, fue funcionario público en Dublín. Ser funcionario público implicaba principalmente tareas administrativas, tenía que ver justamente también con trabajos de notariado. Le encantaba el teatro, entonces alternaba su trabajo con ir al teatro y con escribir dramaturgia. Y por otra parte, escribió crítica teatral para The Evening Mail sin cobrar una sola libra, solo porque le gustaba hacerlo. En esta época conoció al actor Henry Irving, que podríamos decir fue el actor más reconocido de su época. Lo conoció en 1878. Decir Henry Irving es como decir Sarah Bernhardt en los papeles femeninos, considerados los mejores en su época y de alguna forma también los más destacados a nivel del conocimiento mundial en ese momento, que por supuesto, por ser siglo XIX, principios del siglo XX, el mundo conocido a nivel cultural era más limitado. Entre Henry Irving y Bram Stoker se forjó una amistad muy sólida que llegó hasta la muerte de Irving. Bram Stoker fue representante, secretario y lo acompañó en todas sus giras. Incluso estuvo a su lado en el momento de la muerte de Henry Irving. Esto determinó que escribiera en su momento y publicara en el año 1906 Recuerdos personales de Henry Irving. Bram Stoker escribió muchas novelas y relatos breves. El paso de la serpiente en 1890, El misterio del mar en 1902, La joya de las 7 estrellas en 1904, La dama de la mortaja en 1909. Como ven, la temática tiene siempre un eje de misterio o de horror que fue afinando con el correr de los años. Es el autor también de un libro muy interesante y entretenido que tituló Impostores famosos, en el que se plantea como cierto, por lo menos por parte de Bram Stoker, que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado.
Y así muchas otras sorprendentes anécdotas, algunas que se saben ciertas y otras que no se sabe con certeza si son ciertas o no. Pero la obra que lo hizo famoso, célebre, un grande y eterno de la literatura fue Drácula, publicada en 1897. Drácula es una novela gótica, es decir que, como el estilo propio de esta época del siglo XIX, es epistolar y con presencia de extractos de diarios personales de los protagonistas de la novela. Aparecen los diarios de Mina Harker, que es la esposa del protagonista, de quien llega al castillo del conde Drácula, Jonathan Harker, que es el protagonista justamente, el doctor Seward y otros, cartas, extractos de diarios y artículos. Drácula es un conde vampiro que tiene un castillo en Transilvania. Para ubicarnos geográficamente, y desde ya les digo que Transilvania existe, es una región de Rumania, montañosa, cubierta de bosques, con ruinas de castillos de la época medieval, pequeñas aldeas, pueblos y algunas ciudades, importantes también. Pero Transilvania tiene esa atmósfera particular de misterio y de antigüedad. Y además el conde Drácula existió como personaje histórico. Se cuenta, y hay artículos de épocas bastante antiguas que hablan de un conde sumamente cruel con sus súbditos. No olvidemos nosotros que el señor del castillo era el dueño de las tierras donde trabajaban sus vasallos, los campesinos, los orfebres, los herreros, es decir, los artesanos de la época. Entonces, Bram Stoker hace de este personaje oscuro un conde vampiro que tiene un castillo justamente en esta región estupendamente hermosa y con esa atmósfera muy particular que es la región de Transilvania. El paisaje, el castillo, los personajes son realmente oscuros y se van oscureciendo más a medida que va desarrollándose la obra. Fue bestseller hasta muy avanzado el siglo XX. El cine se hizo un banquete con Drácula, desde el cineasta alemán F.W. Murnau en 1922, seguramente alguno de ustedes habrá visto la película más vieja de Drácula, la que protagonizó Bela Lugosi en 1931. En 1992, la de Francis Ford Coppola, es decir, hay una gran cantidad de películas reconocidas, más todas las demás, más todo lo que él ha hecho del personaje en el cine hasta cómico, ¿no? En el cine de comedia. Pero además de Drácula, Bram Stoker escribió Bajo el crepúsculo en 1882, El hombro de Shasta en 1895, La señorita Betty en 1898, El hombre en 1905 y otros, algunos relacionados también con el famoso conde que lo hizo a él un hombre tan célebre, El huésped de Drácula y La casa del juez y Drácula, La cúspide del horror, así se llama una de sus novelas relacionadas con este conde maravillosamente conocido a través de los años y que no deja de ser sorprendente aún en esta época. Los invito a estremecerse y a encantarse con Drácula de Bram Stoker. Nos veremos próximamente. Un gran saludo. Hasta pronto. Es el momento de caminar por la alfombra de los sueños, de aquellos que dan vida a tantos personajes de la ficción y también de la realidad, con el fin de entretenernos, pero también de informarnos. De esta manera es que nos encontramos ahora en Radio Cine, y la película que hoy Nisa nos va a comentar es El Rey León, la película de Disney, que tuvo su aparición al público en 1994, y una versión más cerca, creo que por el 2019, y además tuvo otras versiones, otras adaptaciones de sus personajes, pero bueno, una gran obra con un simbolismo importante sobre la familia. Así que los dejo con Nisa Todaro, con El Rey León, aquí
en Esto es Arte. Es verdad, Daniel, estás en lo cierto. Hoy les traje para Radio Cine El Rey León, una película diferente que está dentro de las 10 más taquilleras de la historia del cine. Este film es la versión en acción real de la película de Disney estrenada en 1994. Dirigida por Jon Favreau, El Rey León es un musical cuya imagen es generada por computadora, producida por Walt Disney Pictures, escrita por Jeff Nathanson, que contiene los mismos elementos que la obra Hamlet de William Shakespeare. La historia de Simba, aún hoy, hace reír y llorar a la vez, tanto a chicos como a grandes. Las primeras críticas que recibió esta película, estrenada en 2019, dicen que es magistral y que eso lo llegó a obtener gracias a esa espectacular fotografía que posee y también a las enseñanzas de vida. Esas enseñanzas que son, por ejemplo, que la vida es un ciclo, porque todo el mundo tiene algo que aportar, o sea, que nadie se debe creer más que nadie. Esta nueva versión del Rey León, adaptada al realismo, fue la película con más recaudación y éxito de Disney, que superó ampliamente a La Bella y la Bestia y al Libro de la Selva. Fue elogiada por sus efectos visuales y nominada a los premios Oscar en el año 2020. La historia se desarrolla en África y cuenta la vida del pequeño Simba, un cachorro de león que vive felizmente con su familia, pero tras la muerte de su padre, el rey de Pride Land, es exiliado de su hogar por su tío, Scar, que usurpa el trono. Simba tendrá que huir y abandonar su casa para adentrarse en nuevos y aterradores parajes. Durante su nueva aventura en solitario se le cruzarán personajes como Timón y Pumba, un suricato y un facóquero, respectivamente, que harán que la vida del pequeño león vuelva a tener sentido. Sin embargo, el presente le vendrá a recordar a Simba quién es verdaderamente y de dónde viene. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Simba tendrá que afrontar su nueva vida, crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde. Otra de las enseñanzas de este film es que los amigos de verdad te ayudan ante cualquier obstáculo. Y el pasado, esta es otra enseñanza, el pasado puede doler, pero hay que hacerle frente. No hay que olvidarse en realidad quiénes somos, y el pequeño león aprende la importancia de ser él mismo. El Rey León promueve el respeto. El argumento tiene inspiraciones en las historias bíblicas de José y Moisés y también, como ya les dije, en la obra Hamlet de William Shakespeare. Realmente es una obra maestra de Disney que cuenta la relación entre un orgulloso rey y su hijo, el curioso e ingenuo cachorro Simba, que debe luchar para encontrar el ciclo de la vida. Las producciones de Disney tienen esa fórmula para fascinar al público con sus historias impactantes, con personajes que poseen belleza física y buenos sentimientos, y otros secundarios que le dan ese toque simpático y de humor a la historia. Posee una espectacular música interpretada por famosos cantantes. En la versión original, quienes prestaron su voz a los personajes son actores conocidos como Jeremy Irons en el papel del malvado Scar, Whoopi Goldberg haciendo de hiena, Rowan Atkinson, el conocido Mr. Bean, dando la voz del fiel Zazu, y la cantante Beyoncé, quien da la voz de Nala. En cuanto a la expresión Hakuna Matata, significa no hay problema. Se utiliza mucho en países como Zanzíbar, Tanzania y Kenia para indicar que todo está bien o que no te preocupes.
Esta película, desde el paisaje africano hasta llegar al emocionante final, se considera el mayor logro en la historia de la animación. Aunque ya han pasado más de 25 años desde su estreno, es considerada la mejor película animada de la historia. Dicen que por muy largo que sea el camino, lo más importante es dar el primer paso. Y por esa razón es que Beatriz Marenco cada semana nos acompaña a transitar con emoción sus historias, las que se han convertido en las crónicas del camino, con las que cada semana Marenco nos sorprende. Así que damos la bienvenida a la señora Beatriz Marenco, quien con sus historias nos enseña que uno es una parte de todo aquello que uno ha encontrado en ese camino. Estimados Daniel, Nisa, qué gusto volver a encontrarnos en este mes de diciembre tan lindo y tan especial, y qué lindo también volver a encontrarnos con nuestra querida audiencia. Si recordarán, en el programa anterior estuvimos hablando del maestro Juan da Rosa, y estuvimos hablando de determinados pasajes de su vida, muy sentidos, muy emotivos, y también de esa historia que les prometí dentro de otra. Porque hablamos de ese encuentro entrañable con aquel niño vaquiano en Pueblo Sequeira que encontró en el ranchito de Maneca y Felicio, y cómo esa relación entrañable fue afianzándose con el tiempo. Cómo ese niño brillante, secretario de gestiones, como decía Juan, que tanto lo ayudó en sus primeros tiempos en Pueblo Sequeira, cómo empezó a estudiar, cómo empezó a superarse, y gracias al cobijo de su hermano empieza a hacer su primer año licial en el departamento de Colonia, y luego también cómo Juan lo arroparía en su casa natal junto a sus padres, lejos del pueblo, para dar una nueva oportunidad de seguir estudiando. Su vida y todas aquellas cosas que en el diario vivir vio pasar constituirían su valor verdadero. No hay descuido, amigos. Había sí mucho trabajo, mucho, el primero en farmacia popular, y otros le siguieron, 2, 3, 4. La noche lo esperaba cansado. En la disciplina y el esfuerzo no había un atismo de misterio. Poco a poco comenzaba a emparentarse con una visión clara y una versión final que ya empezaba a vislumbrar, y era la vocación de curar. Llegar a la capital era ese destino necesario, y continuar los estudios era inminente. Promesa era abrirse camino y derramar el bien a los demás. Robinson Rodríguez ingresa a la Facultad de Medicina en 1980, cumpliendo así con su primer objetivo, y egresa como médico un 17 de marzo de 1987. Lo que siguió fue una brillante carrera que hoy eleva en una disciplina que habla de humanismo, como es la oncología. No olvida su pueblito y sueña lo que fue siempre su aspiración, volver como médico. Hoy el pequeño vaquiano, en cada presentación, atesora sus raíces que caminan buscando tierra sólida, la que siempre lo acompañó en su camino de supervivencia. Estamos hablando del doctor Robinson Rodríguez, director del Instituto Nacional del Cáncer. Les había prometido esta historia dentro de otra. Pero volvamos al maestro también y su tarea, que ha sido fecunda y ha colaborado con medios de prensa, y también escribió textos vivenciales para niños y jóvenes de lindo valor literario. También participando en foros, en seminarios, en jornadas pedagógicas, también en diversos estados y ciudades de Brasil, sintiéndose un cuariense más en la convivencia fraterna de la amistad. Fue que así lleva nuestro idioma, dictando clases gratuitas
en la Escuela Estadual de Brasil de la ciudad de Quaraí. Fue distinguido como educador, sembrador de paz, en ocasión de participar del Encuentro Internacional de Educadores de Florianópolis en el año 2005 y promoviendo su heroica escuela pública, difunde los valores humanos y culturales, compromiso que supo llevar adelante, como él le gusta decir y siempre lo repite, con su traje de gala, su túnica. En medio de ese universo mágico y rico y tan humano de Juan de Barro, como le dicen, el de aroma a cedrón jardinero, funda la Casa de los Sueños. Y es así y así fue, amigos, que desde su casita de Pueblo Sequeira reconoce haber soñado despierto, no jubilarme nunca como maestro, dice, pero para eso debía construirse, como él dice, una escuela, y un 21 de septiembre de 2008 lo hace. En su querido barrio Las Flores crece y fortifica una comunidad de vecinos que por él dirigida da vida a los sueños. Su centro cultural vecinal es una obra sostenida por el poder de la solidaridad y la amistad, donde les cuento múltiples actividades educativas, sociales y culturales prosperan en la rica y sana convivencia, convencido entonces de que nacerán así nuevos logros y hermosas conquistas. Santos Insaurralde Rodrigo le dijo: está fraguado en el molde de Cuareim, de nube y cielo que se resume en tu mundo de esperanzas y de sueños, para tu sonrisa, Juan Caballero, acorazado de ilusiones. La piedra no será indiferente a tu gota de agua. Y hasta aquí vamos hoy y los encuentro en el próximo programa con otra crónica del camino. Les dejo un gran abrazo. Amigos, estamos en Esto es Arte y seguimos con la música de fondo de Alejandro Saliberti desde su nuevo disco Alas de Fuego. Y ahora ingresamos al segmento Voces de nuestro tiempo. En este espacio en el que, fluye la poesía y de vez en cuando, como siempre digo, algún micro relato. Hoy esa mirada poética viene de la mano de tres escritores muy interesantes. Paula Enoder, desde Alemania, Graciela Mila, desde Uruguay, y Aide Núñez, desde Ibiza, o desde las Islas Baleares. Así que con ustedes y con nosotros, tres voces increíbles que nos van a dejar su impronta poética. Aquí, en Esto es Arte. Hola, mi nombre es Paula Einöder y les voy a leer el poema Árbol Infinitivo. El árbol del pasado ha venido a mojar sus ramas en el blanco papel de mi memoria. Siento los cosquilleos de sus hojas antiguas que trazan verdes letras con su tinta de savia. El futuro tiene ecos de semillas plantadas. Florecen las palabras, son flores sin raíces. Si vengo de un país, no conozco más tierra que la del añejo árbol que moja mis poemas. Coplas antiguas, 2022. En las coplas olvidadas de un día cualquiera, lloré flores marchitas sobre páginas amarillentas, deteniéndome en cada verso de amor, de olvido, de espera. Morí y renací 1000 veces en agua, aire, fuego y tierra. De la tinta borroneada surgieron recónditas letras, jirones de tiempos vividos, entre ocultas estrofas viejas. Me sorprendieron dragones, hadas míticas y libélulas, transmutando la senda mágica en literaria pendencia. Se extravió mi inquieta pluma entre realidad y quimera,
y en insondables misterios de la esquiva vida eterna. Entre laberínticos rincones de inmemoriales leyendas que en sacro fuego se latanor de la antigua alquimia de vela. En las coplas olvidadas de un día cualquiera, aspiré por última vez los secretos de la tierra y el fugaz, inefable perfume de mi vida pasajera. Las mujeres heridas de mi vida. Empecé por curar a mi niña interior, una de mis mujeres heridas. Está la adolescente incomprendida, la mujer rechazada, la hermana dolida, la madre angustiada. Hay muchas mujeres que habitan en mí. A muchas ni siquiera conozco. A veces hay una fiera fuerte y estremecedora como un río caudaloso. Otras, en cambio, es dulce y suave. El mismo río se calma y se vuelve silencioso. A veces está radiante, de tal modo que su felicidad alumbra. Pero en otras se apaga, entonces deprime y angustia. Un día puede ser paz y al otro sumergirse en un tormento. Todas ellas soy, todas las mujeres heridas de mi vida. Y llegamos a este interesante segmento del programa que nos trae Daniel, titulado Palabras más, palabras menos. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Los invito a escucharlo. Bien amigos, nos encontramos en Palabras más, palabras menos. Un espacio muy particular donde normalmente conversamos sobre recursos literarios o algún género en particular. Y hoy vamos a conversar sobre el humor negro. ¿Cómo es el humor negro en la narrativa? Sin lugar a dudas, cuando nos enfrentamos al humor, nos encontramos en un terreno difícil de conseguir el efecto buscado. Primero porque hay muchos tipos de humor. Está el humorístico, el satírico, el irónico y también el absurdo, entre tantos, ¿no? Pero sucede algo, no todos comprenden el humor. Entonces es un tema delicado. Y el humor además varía según las distintas culturas y también durante las distintas épocas. Por eso digo que esto es muy delicado de manejar y el escritor tiene que tenerlo muy presente. Tiene que contextualizar lo que está haciendo para que perdure. El humor negro nace aproximadamente en el siglo XX y está relacionado con la tragedia de la vida. Podríamos decir que es como lo que lo engloba. Cuando se escribe es importante siempre darle, como dije recién, un contexto al humor. En realidad todo debe estar justificado desde el comienzo porque lo que escribimos siempre tiene que ser creíble, ¿no? Y siempre debemos darle una proyección en el tiempo para justamente que perdure y podamos entenderlo desde el futuro. Pero quizá el humor negro esté entre los distintos tipos o categorías de humor más complejos. ¿Por qué? Bueno, porque debemos tener en cuenta que hay que tratarlo con respeto. Aunque estemos siendo irónicos a través de los personajes que intervengan y que se proyecten de esa manera. El humor negro es una particularidad del humor que tiene un mayor desarrollo, yo creo que en la cultura hispana, y hablo del origen, ¿no? Hoy, como todo, se ha extendido a otras regiones, pero en España y en México es un lugar donde o una cultura donde el humor negro abunda en chistes, en cuentos cortos, en situaciones. El humor negro referente a los funerales es común, y esto no significa que no se le tenga respeto. No, por el contrario, creo que es una manera de acercarnos con la perspectiva del humor hacia ese momento de la partida.
o entender realmente lo inevitable de la vida desde el humor. Por eso digo que hay que ser muy sutil y muy inteligente para poderlo manejar sin ofensa o sin caer en algo grosero. Aunque claro, como siempre digo, si uno está construyendo un personaje donde lo que busca, el efecto, sea ese, el de ser grosero, el de ser hiriente, el de justamente señalar algo que le duele al otro o al grupo, entonces tiene que justificarlo. Y está bien, se puede hacer porque en realidad es el personaje. Para lograr esto, lo que se debe hacer es construir bien ese personaje o brindarle lo que se necesite para idear una escala de valores que se adapte a la situación y funcione para lo que realmente estamos contando. De esta manera va a ser siempre el personaje y va a ser una característica propia del personaje, y de esa manera tampoco se compromete ni la obra ni tampoco el autor. Por eso digo que es delicado de manejar, porque no todo el mundo lo sabe interpretar. Amigos, hasta aquí les dejo esta intervención, en palabras más, palabras menos, sobre el humor negro, que seguramente lo iremos a retomar en el futuro. Que estén ustedes muy bien. Y bien, amigos, todo concluye, todo llega al final, decía una canción muy conocida, pero hemos llegado al final del programa. El programa de hoy fue auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Bintan Kurkuniski, la mejor manera de conocer nuestro país, donde la aventura, el conocimiento y la diversión harán de esta experiencia el viaje de tus sueños. Para comunicarte con Bintan Kurkuniski y saber sobre los viajes hacia el litoral y también en Montevideo, hay que comunicarse al 097-115-979. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Anisa Todaro les agradecemos a todos los artistas que nos han acompañado en estos 60 minutos, tiempo en el que nos han brindado su arte, su conocimiento, su apoyo y por supuesto su cariño. En la música nos acompañó Alejandro Celiberti, Tracy Chapman y Ronnie Wood. Este programa no hubiera sido posible sin ustedes, por lo cual, muchas gracias. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, nos despedimos, le decimos abur, chao, adiós. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. ¿Dónde más? Aquí, en FM Ciudadela, si estás en Montevideo, pero si estás en Soriano, nos estás escuchando por Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Adiós, amigos.